Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, todos bienvenidas a otra charla de dejar ir el camino de la liberación del doctor David R. Hawkins. Hoy nos toca el anteúltimo encuentro, fíjense, nos falta este y otro más y terminamos los encuentros de dejar ir. Y vamos en el libro en el capítulo 19 que se llama Médico, cúrate a ti mismo. Bueno, iba a ser la de siempre, ¿no? La introducción del dejar ir y lo que es, pero en este capítulo está muy resumida la técnica. Este capítulo está escrita paso por paso como el resumen y las cosas importantes. Así que en este video, en este audio, si lo están escuchando en formato audio, voy a emitir toda la explicación. Pero vean los 18 videos anteriores, en todos los videos, al principio, hay una explicación de la técnica, de los niveles de conciencia y después el capítulo correspondiente. Así que vamos a hablar directamente de este capítulo. Este capítulo cuenta la historia de cómo el doctor David R. Hawkins se curó de 50 enfermedades utilizando esta técnica. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a leer el capítulo y ustedes lo van a ir escuchando. Y luego de la lectura pueden hacer preguntas en el chat o por medio del canal de voz también hablando. Así que bueno, bienvenidos a los que están aquí. Capítulo 19. Médico, cúrate a ti mismo. Por petición popular, he compartido muchas veces la experiencia personal de la autosanación en conferencias, charlas y talleres. Parece que todo el mundo quiere escuchar una y otra vez la historia de cómo un médico se curó de muchas enfermedades. Por lo tanto, este capítulo está dedicado a los aspectos más destacados de la recuperación y la curación, aspectos que ilustran cómo operan a la práctica los principios y técnicas de los que he hablado. Mi propia experiencia y observación clínica confirman que, si se siguen ciertos principios, es posible curar la mayoría de los trastornos humanos y revertir muchas enfermedades. Si no hay una fuerte tendencia kármica que determine lo contrario, Paradójicamente, los casos graves, donde se ha perdido toda esperanza, suelen responder con rapidez y dan los mejores resultados. Tal vez eso sea así porque la personalidad se ha entregado y se ha vuelto dulcemente razonable. Está lista para lo que Thomas Kuhn llama un cambio de paradigma, es decir, ver las cosas de otra manera, desde una perspectiva más amplia y con la mente abierta. A veces hace falta llegar a la enfermedad crónica, el sufrimiento, el dolor y enfrentar el miedo a la muerte antes de estar dispuesto a abandonar las preciadas creencias y abrirse a la verdad de la realidad clínica. Los principios básicos. Voy a detallar la curación y recuperación de una multitud de enfermedades físicas en la vida de un médico. Este médico que el doc menciona es él. A veces habla en tercera persona, pero se refiere a él. Delinearé los principios básicos que facilitaron el proceso de autosanación. Al hacerlo, revisaré algunos materiales y los reuniré en una experiencia general integrada. Empecemos por los conceptos operativos básicos. Ahora escuchen con atención porque esto es un muy buen resumen de todo lo que hablamos en todo el libro, es decir, de la técnica de Harir. Conceptos operativos básicos. Un pensamiento es una cosa, tiene forma y energía. La mente controla el cuerpo con sus pensamientos y sentimientos. Por lo tanto, para sanar el cuerpo hay que cambiar los pensamientos y los sentimientos. Aquello que mantenemos en la mente tiende a expresarse a través del cuerpo. El cuerpo no es el yo real, es como una marioneta controlada por la mente. Las creencias inconscientes pueden manifestarse como enfermedades a pesar de que no las recordemos. Una enfermedad tiende a ser el resultado de la supresión y la represión de emociones negativas, además de un pensamiento que le da una forma específica,
consciente o inconscientemente, elegimos una enfermedad en particular y no otra. La causa de los pensamientos son los sentimientos suprimidos y reprimidos. Cuando dejamos ir un sentimiento, desaparecen miles o incluso millones de pensamientos activados por este. A pesar de que es posible cancelar una creencia específica y rechazar su energía, generalmente es una pérdida de tiempo tratar de cambiar el pensamiento mismo. Entregamos un sentimiento al permitir que esté presente sin condenarlo, juzgarlo ni resistirnos a él. Eso sería como la explicación de la técnica. Lo voy a leer de vuelta. Entregamos un sentimiento al permitir que esté presente sin condenarlo, juzgarlo ni resistirnos a él. Simplemente lo observamos y nos permitimos sentirlo sin tratar de modificarlo. Si tenemos la predisposición a entregar un sentimiento, este se agota a su debido tiempo. Un sentimiento intenso puede ser muy recurrente, lo que significa que hay más de él que deba ser reconocido y entregado. Para entregar un sentimiento, a veces es necesario empezar por renunciar a lo que sentimos con respecto a esa emoción particular. Por ejemplo, la culpa asociada a yo no debería sentir esto. Para soltar un sentimiento, a veces es necesario reconocer y soltar la recompensa subyacente. Por ejemplo, la excitación de la ira y la simpatía que provoca la condición de víctima desamparada. Los sentimientos no son el verdadero yo, sino programas que vienen y van. El verdadero ser interno siempre permanece igual. Por eso es que es necesario dejar de identificarse con los sentimientos transitorios. Ignoremos los pensamientos, no son más que interminables racionalizaciones de los sentimientos internos. Pase lo que pase en la vida, mantengamos una firme intención de entregar los sentimientos negativos conforme surjan. Tomemos la decisión de que la libertad es más deseable que tener sentimientos negativos. Elijamos entregar los sentimientos negativos en lugar de expresarlos. Entreguemos la resistencia y el escepticismo con relación a los sentimientos positivos. Soltemos los sentimientos negativos, pero compartamos los positivos. Reconozcamos que dejar ir va acompañado de una sensación general de sutileza y liviandad. Renunciar a un deseo no significa que no se vaya a conseguir lo que se quiere, solo despeja el camino para que eso suceda. Consigámoslo por ósmosis. Pongámonos en el aura de los que tienen lo que queremos. Lo semejante atrae a lo semejante. Asociémonos con personas que emplean la misma o similar motivación y que tengan la intención de expandir su conciencia y sanar. Seamos conscientes de que nuestro estado interior es conocido y se transmite. La gente a nuestro alrededor intuye lo que pensamos y sentimos, aunque no lo verbalicemos. La persistencia da sus frutos. Algunos de los síntomas o enfermedades pueden desaparecer rápidamente, mientras que otros pueden tardar meses o años si la dolencia es crónica. Dejemos de resistirnos a la técnica, comencemos el día con ella. Al final del día, tomémonos un tiempo para renunciar a cualquier sentimiento negativo que quede de las actividades del día. Solo estamos sujetos a lo que tenemos en mente. Solo somos esclavos de una creencia o pensamiento negativo si consciente o inconscientemente sentimos que nos es aplicable. Dejemos de dar nombre a nuestro trastorno físico, no lo etiquetemos. Una etiqueta es todo un programa. Entreguemos lo que sintamos, las sensaciones. No podemos sentir una enfermedad. No podemos sentir una enfermedad. Una enfermedad es un concepto abstracto que mantenemos en la mente. Por ejemplo, no podemos sentir asma. Es útil preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo realmente? Simplemente observemos las sensaciones físicas como opresión en el pecho, silbido, tos.
Por ejemplo, no es posible experimentar el pensamiento "no estoy recibiendo suficiente aire". Eso es un pensamiento temeroso en la mente. Es un concepto, un programa entero llamado asma. Lo que experimentamos en realidad es una tensión o una constricción en la garganta o el pecho. El mismo principio es aplicable a las úlceras o a cualquier otro trastorno. No podemos sentir las úlceras, sentimos una sensación de ardor o pinzamiento. La palabra úlcera es una etiqueta y un programa. En cuanto utilizamos esa palabra para etiquetar la experiencia, nos identificamos con todo el programa úlcera. Incluso la palabra dolor es un programa. En realidad sentimos una sensación corporal específica. El proceso de autocuración es más rápido cuando dejamos de etiquetar o dar nombre a las sensaciones físicas. Lo mismo es aplicable a nuestros sentimientos. En lugar de ponerles etiquetas y nombres, podemos simplemente sentir las sensaciones y soltar la energía que está atrás de ellas. No es necesario etiquetar una sensación como temor para ser consciente de su energía y renunciar a ella. Bueno, y ahora sí comienza la historia. La curación de múltiples enfermedades. En el caso de este médico, tenía tantas enfermedades, y todas al mismo tiempo, que era imposible recordarlas. Cuando daba una conferencia era necesario listarlas en un índice. A los 50 años tenía todas estas: migraña crónica y frecuente, bloqueo de las trompas de Eustaquio, fuertes dolores en los oídos, miopía y astigmatismo, me prescribieron lentes trifocales, sinusitis, goteo nasal y alergias, dermatitis de varios tipos, ataques de gota, necesitaba llevar un bastón en el maletero del coche y observar una dieta restringida, problemas de colesterol y restricciones adicionales en la dieta, úlcera duodenal crónica y recurrente durante 20 años, que no respondía a los tratamientos médicos, pancreatitis, ataques intermitentes provocados por la úlcera recurrente, gastritis, hiperacidez, espasmos de píloro intermitente con las consecuentes restricciones dietéticas, colitis recurrente, diverticulitis, un tipo de apendicitis del colon. En ocasiones la hemorragia requirió hospitalización y transfusiones de sangre. Problemas comunes en el extremo inferior del tracto gastrointestinal, con cirugía programada. Artritis en la columna cervical, cuello, desplazamiento de la cuarta vértebra cervical. Lumbalgia que requería tratamiento quiropráctico. Enfermedad de la vibración. Síndrome de Raynaud. Pérdida de sensibilidad y gangrena inminente en la punta de los dedos a causa de la mala circulación. Síndrome de la mediana edad. Frialdad en manos y pies, pérdida de energía y de libido, depresión. Quiste pilonidal en la base de la columna vertebral. Solo se podía tratar con cirugía. Bronquitis y tos crónica que agravaba los dolores de cabeza, la espondilosis y la lumbalgia. Sensibilidad a la hiedra venenosa. Mi piel se cuarteaba todos los años. A veces requirió hospitalización. Pie de atleta. Tenía la creencia de que provenía de los suelos de las habitaciones de hotel. Caspa. Creía que provenía de las barberías. Inflamación del cartílago. Síndrome de Tietze. Un trastorno raro con hinchazón dolorosa de la unión de la costilla y el esternón. Problemas dentales y en las encías. Pérdida de hueso alrededor de la base de los dientes. Se recomendó cirugía para las encías. Desequilibrio energético global. Las pruebas kinesiológicas revelaron que todos los sistemas energéticos estaban desequilibrados y cada meridiano testado estaba débil. Al mirar atrás parece increíble que el cuerpo siguiera adelante en el mundo, y lo bien que funcionaba. Cada uno de los trastornos requería una restricción adicional a la dieta. Hubo momentos en los que la lechuga y las zanahorias estuvieron a punto de ser los únicos alimentos seguros. Esto me llevó a perder 11 kilos y a tener un cuerpo delgado y demacrado. Más adelante, algunos amigos me revelaron que habían hecho apuestas sobre lo que iba a durar. La mayoría de ellos estimaron que probablemente caería
alrededor de los 53 años. La pregunta que me hacía en ese momento era, ¿cómo puede tener tantos problemas físicos un hombre de éxito, muy formado y profesional, que operaba creativamente en el mundo, que llevaba una vida equilibrada, que se ha psicoanalizado a fondo y con experiencia en muchas modalidades médicas? Sí, soportaba una gran carga de trabajo, pero la equilibraba con ejercicio físico y trabajos creativos, como la carpintería, la albañilería y el diseño arquitectónico. Por otra parte, tenía una vida espiritual activa, hacía 2 horas de meditación todos los días, antes y después del trabajo. Investigué las técnicas mencionadas en la introducción de esta obra: autohipnosis, macrobiótica, reflexología, iridología, terapia de la polaridad, afirmaciones, proyección astral, intensivos en grupo, trabajo corporal, relajación y muchas otras. ¿Cuál era la respuesta a la extraña paradoja de que alguien hubiera probado una multitud de técnicas, grupos y terapias, pero todavía tuviera una asombrosa variedad de enfermedades? Además, ¿cómo podía funcionar con tanto éxito en el mundo a pesar de esta larga lista de enfermedades y el dolor constante que las acompañaba? La respuesta parecía ser una voluntad muy fuerte, que me llevaba a atravesar todos los obstáculos y a apartar todo lo que interfiriera en mi funcionamiento efectivo. En este caso, principalmente, los sentimientos. Esa fuerza de voluntad suprimía esos sentimientos. El ideal científico es la objetividad, que significa ausencia de emoción. El logro de este ideal en el trabajo clínico y científico requirió la supresión de los sentimientos. Esta supresión fue especialmente intensa, dada la naturaleza de la práctica clínica con enfermos graves. La amplitud de su sufrimiento y el de sus familias parecía casi infinita. A pesar de ello, yo seguía adelante sin descanso, día tras día y año tras año. La intensidad de la supresión se vio agravada por una naturaleza compasiva y en sintonía con el sufrimiento de la gente, pero las crecientes presiones de la emoción suprimida en todas las áreas de la vida contribuyeron a multiplicar las enfermedades. En un momento dado investigué y apliqué a la vida diaria tanto el mecanismo de la entrega como un curso de milagros. Como tenía el horario de trabajo tan lleno, contaba con muy poco tiempo para cualquier nueva técnica. Afortunadamente, el libro de ejercicios de Un curso de milagros solo requiere contemplar una frase o lección a lo largo del día. Esta técnica alivia la culpa mediante la utilización del mecanismo del perdón. La entrega también podía hacerse en silencio durante el día como proceso interior. Las dos herramientas trabajaron conjuntamente. Continué cada día con la entrega y el perdón. Cuando la mente sabe aliviar su presión interna, como la caja de Pandora, comienza a dejar salir toda la basura. Y salió en abundancia. Regresaron pensamientos y sentimientos que apenas había tenido en cuenta en su momento. Estaba tan ocupado que no había tenido tiempo de gestionarlos. El proceso de descompresión empezó a desplegarse por sí mismo. Un descubrimiento inmediato fue que cada sentimiento o pensamiento negativo está asociado a la culpa, y que ésta es tan generalizada y omnipresente que se la suprime de forma constante. Por lo tanto, no puede existir solo ira. El verdadero sentimiento es de ira-culpa. Hay culpa cada vez que tenemos un pensamiento crítico sobre alguien. La mente juzga y critica el mundo todo el tiempo, sus acontecimientos y su gente, y esto es una fuente inagotable de culpabilidad. La culpa misma engendra sentimientos negativos, y estos también engendran culpa. Esta combinación mortal nos arrastra a todos hacia abajo y crea la enfermedad y la infelicidad. La culpa es tan omnipresente que hagamos lo que hagamos, sentiremos en alguna parte de nuestra mente que deberíamos estar haciendo otra cosa. Hemos vivido con tanta culpa durante tanto tiempo que ya ni siquiera la reconocemos, y la mente común la proyecta sobre el mundo que la rodea. Por eso la mayoría de las personas necesitan un enemigo, un objeto sobre el cual proyectar su culpa interna. Los tiranos también obtienen su poder por esta vía, manipulando la culpabilidad de la gente y encontrando un objetivo satisfactorio para ella.
También descubrí el menosprecio por los sentimientos. La ira salió a la superficie ante la imposición de sentimientos de victimismo. Para una persona orientada hacia el hemisferio izquierdo, los sentimientos eran lo opuesto de algo razonable, lógico y racional. A esto se unía la idea machista de que las emociones son cosa de mujeres, niños y artistas. Los sentimientos estaban sometidos a la comprensión intelectual y al análisis clínico. Cuando surgían internamente los etiquetaba, encasillaba y archivaba. Al principio del trabajo con la técnica de dejar ir, viví un periodo de rebeldía en el cual llegué a odiar los sentimientos y experimentar pavor por tener que tratar con ellos. Parecía degradante tener que sufrir por ellos. Esto requirió un cambio en mi autoconcepto a causa de mi fuerte identificación con el intelecto. Me gustara o no, tenía que reconocer que todo el mundo es un organismo que piensa y siente. Seguir negando la realidad no iba a funcionar. En poco tiempo me reconcilié con los sentimientos. Cuando se usa la técnica de dejar ir, la única salida es reconocerlos y renunciar a ellos. Eso se hizo más fácil conforme mi condición física mejoraba. Aunque inicialmente me resultara difícil afrontar los sentimientos, la luz brillaba al final del túnel, y esto engendró esperanza. A los pocos días de utilizar la técnica, la condición física del extremo inferior del tracto gastrointestinal mejoró rápidamente y, de hecho, cancelé la operación. Muchos de los síntomas activos durante años, incluso décadas, comenzaron a reducir su intensidad y frecuencia con el paso de los meses. Las migrañas en particular se hicieron cada vez más aisladas. Los dolores lumbares desaparecieron. Mi cuerpo estaba más fuerte y ligero. Entonces llegó una crisis inesperada que produjo una intensa presión emocional. La diverticulitis regresó de forma severa y con hemorragias masivas. Tomé una decisión de gran magnitud. O bien esto funciona o bien no funciona. De modo que esta vez, en lugar de ir al hospital y recibir las transfusiones, me entregué del todo. Reconocí todas las sensaciones que recorrían mi abdomen sin resistirme a ellas. No las nombré ni etiqueté. En lugar de pensamientos o palabras, me sentí uno con las sensaciones, los calambres y el dolor. No me resistí a las sensaciones por intensas que fueran. Sintiéndome en el filo de la navaja, reconocí y entregué cada una de ellas. Esto se prolongó durante 4 horas. Luego, la hemorragia se detuvo. Los calambres se fueron y la diverticulitis se curó. Más adelante se presentaron algunas recurrencias menores, pero manejé cada una de ellas de la misma manera, y con el tiempo los ataques disminuyeron y desaparecieron. De este modo el mecanismo de la entrega pasó la prueba de fuego. Tuvo éxito donde todo lo demás había fracasado. Mediante su aplicación continuada, otros trastornos comenzaron a remitir. Con el tiempo, la experiencia de saber sustituyó al pensamiento. El saber llega de manera totalmente diferente. Está ahí, solo espera nuestro reconocimiento. Una mañana al despertar supe que estaba curado de la reacción a la hiedra venenosa. Al mismo tiempo entendí que el propio nombre, la etiqueta hiedra venenosa, era un programa y un sistema de creencias. En cualquier caso supe que era inmune a la hiedra venenosa aunque saliera, la tocara, jugara con ella o la pusiera en una maceta para llevarla a la entrevista de esa noche. El tema de la entrevista fue el poder de la conciencia en la autosanación. Otro episodio de este saber se produjo un día al tener que afrontar una inesperada nube de gases insecticidas. Estos gases me habían producido severas alergias durante muchos años e invariablemente me provocaban intensas migrañas. Ese día en particular, sin embargo, supe repentinamente que era inmune a los humos. Al entrar en una casa recién fumigada y realizar unas respiraciones muy profundas, sin ninguna consecuencia, sentí una euforia de libertad. Qué maravilloso es ser libre y experimentar el poder de la mente. En ese momento fue obvio que solo estamos sujetos a las cosas que tenemos en mente. No es necesario ser esclavo ni víctima del mundo. Lo mismo ocurrió con la creencia a largo tiempo mantenida sobre el colesterol.
A medida que cancelé la creencia y el concepto, volví a comer productos lácteos sin ningún impacto negativo en el colesterol. De hecho, los análisis de sangre mostraron una disminución progresiva de los niveles de colesterol no saludables. Por otra parte, desaparecieron mis intolerancias alimentarias y alergias. No obstante, necesité otro año para superar la intolerancia al azúcar y la hipoglucemia funcional. Durante un tiempo volvían a aparecer durante los periodos de estrés y esfuerzo físico si consumía azúcar o dulces acompañados de cafeína. Pude volver a una dieta normal después de muchos años de severas restricciones. Qué liberador comer semillas, no permitidas por la diverticulitis, y todos los alimentos contraindicados para las úlceras y la colitis, incluso el dulce de azúcar caliente. Cuando al final desapareció la hipoglucemia funcional, pude comer todos los dulces prohibidos durante años. La crisis de los 40 también era un sistema de creencias. A medida que las fui cancelando y entregando, el calor regresó a mis manos y pies. Superé también la fatiga, la depresión leve y la irritabilidad. Mi resistencia física y mi tolerancia al trabajo físico aumentaron. Ahora que las cosas más importantes estaban encarriladas, abordé conscientemente algunas de las dolencias menores. Entregué la creencia en el quiste pilonidal. En 6 semanas desapareció. La trompa de Eustaquio, que siempre se bloqueaba cuando volaba en avión, me causó un fuerte dolor en el oído derecho. Dejé ir continuamente todos los pensamientos y sentimientos relacionados con ello, y al mismo tiempo visualicé que se corregía el ángulo del canal con el hueso temporal derecho. Esta fue la única enfermedad en la que usé la visualización. Al cabo de 2 años, la dolencia desapareció y ya nunca volví a experimentar dificultades de audición con los cambios de altitud. Entretanto, los dolores de cuello desaparecieron progresivamente, lo que me permitió bailar. Mientras bailaba, entregaba cualquier resistencia al dolor de cuello y el cuerpo pronto empezó a adoptar automáticamente posturas y movimientos de autosanación, como si un quiropráctico interior manipulara mi columna vertebral. Era una sensación extraña, como si la realinearan sanadores invisibles. Mientras esto sucedía, se produjeron cambios en la circulación de las manos y los pies, que ya no estaban fríos todo el tiempo. La enfermedad de la vibración en las yemas de los dedos, que había amenazado con causar gangrena, remitió por sí sola. La quemazón y el dolor desaparecieron. La sensibilidad retornó. Hasta ese momento los dedos eran tan insensibles que ya no podía pasar las páginas de un libro. A medida que sanaron las dolencias más graves, tuve energía y tiempo para examinar asuntos menores. Había creído durante mucho tiempo que la gente se contagia de caspa en la barbería. Cuando entregué esta creencia, la caspa desapareció. Un proceso similar ocurrió con la creencia de que el pie de atleta guarda relación con los suelos de los hoteles. Después de cancelar continuamente esa creencia, me recuperé de esa afección. Un día de Acción de Gracias tuve la oportunidad de probar la técnica en una situación aguda. Un tronco enorme me cayó sobre el pie izquierdo y me rompió todos los huesos del empeine. En lugar de salir corriendo a escayolarlo, utilicé la técnica de dejar ir. Para Navidad pude volver a la pista de baile. Más tarde, un severo esguince de tobillo se curó en pocos minutos al entregar al instante el dolor. La curación de la visión. Una tarde, mientras daba una conferencia sobre el mecanismo de la entrega y tomaba nota de todas las curaciones experimentadas, un miembro del público dijo: «Doctor, si usted se ha sanado de todas esas dolencias, ¿por qué todavía usa gafas? ¿No podría curarse la vista de la misma manera?». Bien, nunca pensé que usar gafas fuera una enfermedad. Siempre pensé que era un defecto anatómico estructural del cuerpo. Pero ahora que lo mencionas, no veo ninguna razón por la que no se pueda curar. Por lo tanto, retiré y guardé las lentes bifocales en un bolsillo de la chaqueta. De hecho, hasta ese momento mi vista había ido disminuyendo hasta el punto de que me habían sido prescritas unas gafas trifocales. Al salir de la conferencia esa noche, tuve el mismo reconocimiento interno de que, con suficiente fe y confianza, mi vista se curaría. Mientras conducía a casa sin gafas, mi visión era borrosa. Iba despacio, con luces de cruce. Supe internamente que siempre veremos lo que necesitamos ver,
pero no podremos ver lo que queremos. Durante las 6 semanas observé y aprendí mucho sobre lo que sucede detrás de nuestro ver ordinario de cada día. Hay todo un enjambre de sentimientos que van desde la curiosidad a la competencia y del interés erótico a la excitación intelectual. Solo el 5% de nuestra visión es absolutamente necesaria para funcionar en el mundo. Ocurrió un fenómeno peculiar. Solo vi lo que tenía que ver. Me era imposible leer periódicos y revistas, ver la televisión o ir al cine. Se puso de manifiesto que la mayor parte de la visión no es más que escapismo. En la carretera era como si Mr. Magoo estuviera al volante. Ocurría una y otra vez el mismo fenómeno, el mismo misterioso fenómeno. En cuando era vital ver algo, lo veía. Vi el borde del acantilado cuando necesité verlo. Sentí mucha ansiedad y entregué constantemente el miedo. Finalmente, al cabo de 6 semanas, el miedo pareció agotarse y tuvo lugar una profunda entrega. Bueno, solo veré lo que me sea permitido ver. Entregué voluntariamente los demás objetivos emocionales que habían estado subordinados a la vista hasta ese momento. Entonces se produjo una profunda sensación de quietud, de paz y de unicidad con lo que sea que dirige el universo. En ese mismo instante, súbitamente, regresó la vista total y perfecta. Lo que no había sido visible o legible hasta ahora estaba claro como el cristal. Los carteles de las calles, la letra pequeña con poca luz, los objetos con gran detalle al cruzar una sala y a gran distancia. En la siguiente revisión de la vista para la renovación del permiso de conducir, el evaluador dijo que tenía una visión perfecta y que ya no necesitaba gafas. Esto nunca me había ocurrido en ninguna revisión anterior. Desde que cuento esta historia por todo el país, un buen número de personas se han quitado las gafas y han pasado por la misma experiencia. Curiosamente, todos ellos dicen que les lleva cerca de 6 semanas. Uno de los hombres que lo logró decidió ponerse de nuevo las gafas. Cuando se le preguntó la razón, dijo que su esposa estaba tan acostumbrada a verlo con gafas que le parecía extraño sin ellas, y se había puesto unas sin graduar para complacerla. Lo hizo solo porque la amaba y quería hacerla feliz, una razón muy diferente de tener que usarlas por problemas de visión. Los que hemos tenido la experiencia de curar la vista coincidimos en un descubrimiento. Vemos con la mente, no con los globos oculares. Recientemente se dio el caso de una mujer que había sido ciega desde poco después de su nacimiento y tenía graves trastornos en ambos globos oculares. Después de escuchar la conferencia sobre la recuperación de la vista, buscó un protocolo médico y practicó la técnica de dejar ir con su vista. A los 2 días comenzó a experimentar un cambio en la visión. Después de la conferencia se acercó y me dijo: sé que usted tiene razón, sé que vemos a través de la mente, porque eso es lo que me está pasando. Estoy viendo y lo hago con mi mente. Para entender cómo tienen lugar todas estas curaciones, algunas de las cuales rayan en lo milagroso, tenemos que revisar muchas de nuestras ideas acerca de los procesos corporales, los mecanismos de curación y cómo consiguen sus resultados los tratamientos médicos. Descubriremos que la entrega continua activa un poder autosanador interno. Y con eso termina el capítulo. Bueno, ahora tengo que decir que es mi capítulo favorito. Bueno, ese y otros más, pero la historia de ese capítulo es increíble, es muy buena. Es maravilloso. Así que bueno, aquí estamos de vuelta. Los escucho, los leo. Si tienen alguna experiencia de estas, listo. Bueno, Chris dice que va a quitarse los lentes y se va a ahorrar la operación. Bueno, hacé la prueba y después lo pones en testimonios acá en Discord. Queremos toda la historia. Queremos ver si en 6 semanas Chris aparece sin lentes. Obviamente no te estoy desafiando ni nada, ni es una obligación. Si querés hacerlo y estás decidida, bueno, como mucho vas a ver un poco borroso, pero no pasa nada. Me ha abierto la mente, sí. Esto
Esto te abre la mente muchísimo. Dice Gabriela: con este capítulo descubrí que vivo en culpa constante. No fue muy agradable, pero pues si ya estamos en esto, así es. Eh, Obviamente que al principio descubrir cualquier sentimiento negativo no es agradable, porque la sensación de los sentimientos negativos eh, generalmente es desagradable, aunque eso es una creencia también. Nosotros decimos desagradable porque nos resistimos a sentir la ira, a sentir el miedo, incluso a la enfermedad. Suprimimos constantemente, pero como bien decía el Doc Hawkins en ¿cómo es? En este capítulo, detrás de eso está la culpa. Acá pregunta Chris si yo me quité los lentes. Yo yo ya ni sé qué edad tengo, así que voy a poner el año. En el año 2013 yo empecé a usar lentes porque me di cuenta de que no veía muy bien, que veía borroso, sobre todo con el ojo izquierdo. Fui al oculista y sí, bueno, el diagnóstico fue astigmatismo y me recetaron lentes y usé lentes desde el 2013 hasta el 2015. Y un día simplemente dije, no los quiero usar más. Me molestaban mucho, me... ¿Cómo es? Me hacían doler la cabeza, qué sé yo, no me sentía cómodo, no me gustaban. Entonces desde ahí me los quité. Ahora, no diría que yo me curé. Yo de la visión sigo viendo todo de la misma forma que aquella vez. Es decir, simplemente hice un cambio en el nivel físico, pero no hice todo este proceso del Doc Hawking de entregar cada sensación de no ver. Pero sí les puedo contar una experiencia muy reciente de las alergias y de los resfríos. A mediados de año como que me cansé de estar resfriado o ser alérgico y empecé a meditar. Y en la meditación yo me imaginaba que ya no lo tenía. Haciendo alusión al dejar ir, lo que hacía, así tuviera la congestión, el estornudo y la alergia más fuerte del universo mundial, que realmente me agarraba fuerte, yo la dejaba ahí. O sea, no me resistía a sentir todas las sensaciones, la mucosidad, la picación que te llora los ojos, que te llora los oídos, que te llora el cuerpo etérico, te llora la vida. Eh, Descubrí que algo similar está compartiendo pantalla ahí. Este, Descubrí que efectivamente el decir hay un aire frío, me voy a resfriar, o hace calor, me resfrío, o el pasto, o la humedad, son todos sistemas de creencias. Y yo no me di cuenta cuándo, pero hace un mes y medio, yo tuve algo similar a lo que cuenta el doc. Yo supe que me había curado porque pasaba algo raro. Es que yo cambiaba el clima, cambiaba el aire, cambiaba todo y yo no tenía alergia con nada. Entonces, hace todos los días o cada tanto decía, decía acá a mi familia, ¿sabes que yo no tengo más nada? Yo ya me curé. Eh, al principio no sé si me creían mucho. Pues decían, no, el señor alergia no puede no tener alergia. Y yo les decía, te aseguro que no lo tengo más. Y también, junto con eso, me hice la idea de que ya no tenía, que no me iba a enfermar del COVID, ni me iba a agarrar gripe, ni nada. ¿Te acordás, Chris? ¿Te acordás, Chris? No sé si me has visto en un live, si no, miren un live de Instagram de mediados de año y miren mi estado. Sí, me moría. Sí, bueno, bien, míralo. Yo los miraba la otra vez porque estaba editando uno y decía, no puede ser, no puede ser. Pero eso no era solo en invierno, eso también lo tenía en verano a veces. Ahora en invierno no lo voy a tener.
Y me di cuenta que ya no lo tenía más. Cuando me fui a vacunar con la primera dosis del COVID, dije, listo, esto a mí no me hace nada. Y más que un mareo, así como de una sensación en el brazo, y un estado medio raro, no tuve nada, ni fiebre, ni nada. Supuestamente con la vacuna, con la AstraZeneca, que supuestamente tiene efectos, son todas creencias. Todo eh, lo que se mantiene en la mente se manifiesta. Si uno cree realmente que una vacuna le va a voltear, y te lo hace. Realmente te predispone un montón a que te pase. Lean El placebo eres tú de Joe Dispenza. Él lo explica mucho mejor que yo y con datos científicos. La increíble influencia que tiene la mente sobre el cuerpo. Y bueno, con el tema de las alergias, podría decir que esto de la técnica, sí, es así. Y con otras cosas, no lo he probado y en general yo no tengo problemas de salud. No me tengo tantos problemas de salud, qué sé yo, como gente cercana. Eh, Realmente siempre me asumí, no sé cómo, muy saludable. Pero bueno, si alguno de ustedes, ya sea tengan cuestiones en la vista, de cualquier síntoma, después cuando esto se publique, que va a ser en unos días nomás, vuelvan a escuchar, o si no, léanlo en el libro, sobre todo la primera parte, la parte de los principios, porque eso es lo fundamental, saber qué es el cuerpo, qué son los pensamientos y qué son los sentimientos. Y las enfermedades son un conjunto de esos, son un conjunto de sensaciones, de las creencias y los programas que tenemos acerca de ellas, sumado a los sentimientos suprimidos y reprimidos. Sentimos que la culpa, la ira y todo eso. Toda esa bola de problemática se manifiesta en el cuerpo en forma de enfermedad. Hay algunas historias que no cuentan este libro, pero él también en el libro Curación y Recuperación cuenta muchas historias más. Por ejemplo, una que él pensaba que no podía comer hígado. Y un día estaba alimentando al gato, dijo, ¿y si como no pasa nada? Pum, se mandó el hígado, estaba curado, bien. Lo mismo creo que era con el chocolate. Él incluso, esto no está acá, no sé si está, pero en el otro libro sí, él se, el doctor Hawking se rebanó un dedo con una sierra circular, se cortó el pulgar. Y sabiendo hacer esto, digamos que no se resistió, lo dejó ir y apenas le salieron como 2 gotas de sangre y le tuvieron que hacer un punto nomás de sutura y chau, como si nada. Cuenta algo parecido con el tema de cuando se le cayó un tronco en el pie y después andaba como si nada. Y todos conocemos a alguien que se enferma y al otro día está como si nada. Dice Chris, entiendo que el doctor Hawkins explica que hay que buscar el origen de tu creencia y así reemplazarla, o podríamos obviar ese origen. Él explica las dos cosas. Fíjate que muchas veces habla de lo mental, que vendría a ser la creencia, que vendría a ser un pensamiento, pero también habla de los sentimientos, de la sensación, de no resistirse a la sensación. Son las dos cosas. Una, ponerle que es más mental y la otra es más emocional, pero no están separadas. Eh, si encontrás el origen de la creencia, bien, podés decir tranquilamente, ok, yo esto lo entrego, no estoy sujeto a esto. No estoy sujeto al que el viento me hace estornudar. No estoy sujeto a que la humedad, eso es solo una creencia. En el libro Curación y Recuperación también habla de bajar de peso y de cómo el hambre y el deseo de comer también son como ciertos sistemas de creencias. Que si uno no deja ir el deseo, no deja pasar es como que las ganas de comer se van un poco. Y uno solo come cuando quiere comer y no cuando el cuerpo te está queriendo hacerlo todo el tiempo. Por ende, muchas veces termina comiendo poco o menos y indirectamente
termina el cuerpo restableciendo su peso. Siempre hay de todo, nosotros somos seres muy, muy, muy completos y muy complejos a veces. Es decir, tenemos todo mezclado, son sentimientos más pensamientos, más nuestra creencia, más nuestro estado de salud, más nuestra alma, más todas las condiciones del universo. Todo está unido. Bueno, a ver qué dicen Chris y Gabriela que están escribiendo. Yo he puesto, dice Chris, yo he puesto a prueba el dejar ir con el sueño. Cuando después de comer me daba mucho sueño, solo lo soltaba. Se me pasaba el sueño y me acordé de Tito. Ah, que te daba sueño, o sea que te dormías. Bueno, si uno tiene insomnio también. Si uno lo deja ahí nomás, el cuerpo encuentra rápido la forma de inducirse al sueño. Dice Gabriela, a finales del año me gincé un pie, me pusieron una bota súper incómoda. No quería usarla más y empecé a darme cuenta que lo que sucedía era que tenía miedo a avanzar. Así que comencé a caminar y sentir la sensación hasta que se fue. A la semana me sentía mucho mejor. Aún por momentos me duele el pie, sin embargo el dolor desaparece cuando comienzo a escucharme. Sí, eso es. Eso es, bueno, así funciona la técnica. Es- o sea, en el caso de Gabriela apareció el miedo, sin embargo lo dejó estar ahí y no se resistió al miedo y empezó a caminar. Genial, buenísimo. Ah, y otra cosa que creo que lo conté por acá o por Instagram es con el dolor de muelas. En un momento decidí que me dolía mucho la muela, pero de esos dolores que te duele hasta el Espíritu Santo. Y dije, está listo, lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo. Y es cierto, el dolor, decir dolor es todo un concepto abstracto, una creencia. Pero en el fondo es solamente una sensación. Entonces yo me quedé con la sensación y la sensación hasta cierto punto te parece hasta agradable. Hasta que no, si no te resistís, no te duele. Y después pasó algo más, que en vez de paso de doler a hacer una sensación, a anestesiarse sola, a como que se me hubieran puesto un anestésico y se calmó. Y a partir de ese momento, que habrá sido mediados del 2020, tuve algunos dolores de muela, pero que duran 30 segundos y no son para nada intensos. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún testimonio más? Aunque los testimonios, si aplican esto, van a venir después. Ahora yo pensaba mucho mientras leía que esto se puede aplicar a todas las otras áreas de la vida. Es decir, nosotros tenemos sentimientos y creencias respecto a las relaciones, que eso ya lo hablamos bastante hace un par de encuentros, respecto al dinero, respecto a la vida en general, eh, pero son simplemente creencias. Podemos decidir no estar sujetos, podemos decidir actuar a pesar y dejarlo ir todo, dejarlo ir y dejar ir los sentimientos y no pasa nada. Por ejemplo, podemos tener miedo a quedarnos sin dinero. Bueno, deja lo que pase, fíjate a ver, quédate sin dinero y que no pase nada y deja que el miedo y la ansiedad y el que voy a hacer pase y uno ve que al principio no pasa nada, que uno no se murió y que a veces el dinero viene de lugares inesperados y que a veces uno nunca le falta y siempre tiene más que suficiente. Pero bueno, esa es una de las tantas creencias que a veces uno tiene. Ah, te perdiste el capítulo. Bueno, las relaciones. Eh, un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, es la ira. Es decir, muchas veces una relación no funciona o están distanciados porque guardamos ira y resentimiento que no lo dijimos y lo dejamos guardado. La otra persona, aunque no lo verbalices, puede percibir eso. Todo el mundo lo percibe. Es decir, que nuestros sentimientos y nuestros pensamientos no son privados. Siempre lo estamos emitiendo de alguna forma. Toda la conciencia es como, como Google, todo se sabe.
todo se sabe. Entonces, si yo reconozco esa ira, la reconozco. ¿Y qué es la ira? Ira en principio es un concepto. Y acá, para lo que estamos hablando y para el doctor Hawkins, se usa la palabra ira para identificar un específico nivel de conciencia. Y a nivel del cuerpo y el nivel experiencial, aquí era lo más básico, la experiencia. ¿Qué es la ira? La ira es simplemente una sensación. La ira es muchas sensaciones de tensión, de querer gritar, de querer destruir al otro, de querer estallar y nada más. Si yo permito esa sensación, que como todo sentimiento, como todo pensamiento, son cosas transitorias, no son vos, no son el ser, que es algo que permanece siempre y no se va a morir nunca. Los sentimientos, los pensamientos y las cosas del mundo físico van y vienen. Entonces la ira va a venir, lo vas a sentir y se va a ir. Luego no vas a tener ira, entonces automáticamente tu relación funciona, porque ya no hay resistencia, ya no hay ira, ya te sentís bien. La ira debilita, pero los sentimientos positivos fortalecen el cuerpo, tu mirada, tus pensamientos y lo demás es que se manifieste y nada más. Voy entendiendo, ahora entendí un poco más este capítulo, luego de haber leído todo el libro con ustedes. Lo entendí como de otra forma. Las, las enfermedades son como el resultado de, por ejemplo, de reprimir la ira. Eh, pero una relación que está disfuncional es como una enfermedad, es resultado de reprimir la ira también. Dice Luigi, a mí me pasó hace unos meses que estábamos por ir a cenar con mi familia y mientras íbamos en el auto estaba aguantando mucha ira. Pegué un grito como cuando dijeron algo que no me gustó y nos volvimos para casa. Lo más gracioso es que después de eso me sentía re tranquilo y pacífico. Bueno, sí es que lo soltaste. Pero lo soltaste en forma de expresión. Es decir, eh, como hacer una catarsis. Uno puede, sí, uno puede hacer eso, pero canalizarlo de otra forma. Puede usar la ira positivamente. A mí me ha pasado que digo, bueno, ¿saben qué? Yo me tengo que retirar un rato y me voy a mi soledad o a estar en un lugar tranquilo hasta que eso pase. Una vez fui, estaba con mucha ira, fui y me fui a mirar al espejo. Así, me miré al espejo y me quedé con eso. Pasó un minuto y se había ido. ¿Qué pasó? Bueno, ahora entiendo que simplemente la dejé ir. Y después no estaba más. Cuando digo la ira, utilizarla positivamente es en vez de reprimirla, en vez de estallar contra alguien, es que digas, bueno, ok, voy a usar esta ira para practicar el dejar ir. Voy a usar esta ira para motivarme a hacerlo mejor. Voy a usar esta ira, esta frustración para enfrentar mis miedos, ¿sí? Pero de forma más positiva. Es pasar de esto, mucha gente lo sabe hacer casi inconscientemente, es decir, me siento re mal, estoy re enojado. Pero bueno, me voy a poner a trabajar en esto y que salga bien. Y pasan así de una, de la ira al coraje, de la ira a tener una actitud más positiva. Pero de la ira se puede pasar a la paz en un segundo también. A la risa, eso lo he vivido, de estar totalmente iracundo. A descostillarme de la risa, así en un segundo. Se habrán preguntado qué me habré drogado, pero no era nada. Del miedo sí o de estar angustiado, estar feliz. Ese es el efecto inmediato cuando uno efectivamente dejó ir. Es que bien lo decía acá uno de los párrafos, viene acompañado de una sensación de liviandad y, y liviandad, no me acuerdo de la otra palabra, y sutileza. Es que te sentís relajado, como Luigi se pegó el grito y estaba re tranquilo y se volvieron a casa. Bueno, pero todo viene de lo mismo. Los sentimientos suelen estar suprimidos, reprimidos. Uno los deja ir y se van. El estar en los sentimientos negativos es lo que nos pierde de nuestro verdadero ser. Es que nuestro verdadero ser está re tranquilo.
y es poco decir eso, es una paz inmensa, está todo más que bien. Nosotros, nuestras creencias, nuestra mente, nuestros sentimientos y el ego son los que nos perdemos de eso continuamente, pero no tenemos la culpa, no es por culpa, es porque es así. Hemos sido así hasta este momento y no pasa nada. Siempre tenemos la oportunidad de cambiar, siempre tenemos la oportunidad de hacer algo diferente y es solo una decisión. Y el resto, bueno, el resto es felicidad. Bueno, así que si quieren curarse de la vista, si quieren nada, liberarse de algún síntoma, ya sea grande, pequeño, pueden, pueden hacer uso de esta técnica. Y con esto termina este capítulo 19. Suscríbanse a este canal de YouTube, suscríbanse a este podcast en Spotify, únanse a nuestra comunidad en Discord y sigan a Palabra Cuántica en Instagram, en TikTok, en... me olvidé otra red social, en Facebook y donde sea que estén. Nos vemos la próxima.